Gustavo Petro ha ganado en Colombia y genera muchas interrogantes sobre cuál va a ser el estilo de gobierno de la izquierda colombiana en un país que tiene una tradición institucional muy consolidada, en un país que tiene una economía de mercado y sectores empresariales organizados y representados con mucha solidez, y donde las instituciones en general funcionan. La pregunta es, ¿cuál va a ser el futuro de un gobierno de izquierda que, si bien es cierto, tiene nexos con el Foro de Sao Paulo? Finalmente Petro, recordemos su trayectoria, fue un exguerrillero del M-19 que en los 90 se acogió al proceso institucional, pero Petro suele invocar las imágenes de Fidel Castro, de Hugo Chávez, ¿no? Y en la campaña electoral desarrolló un programa con rasgos anticapitalistas. Por ejemplo, se opone a la continuidad de la industria petrolera. Pero estas cosas se convierten en interrogantes teniendo en consideración lo que representa como Colombia, como fenómeno institucional, social, político y económico. Parece muy difícil que un gobierno que no tiene mayorías en las cámaras vaya a doblegar el proceso institucional y económico que tiene Colombia. Por eso, lo correcto es hablar y señalar las grandes interrogantes. Sin embargo, queremos señalar algo que nos parece muy importante para la reflexión latinoamericana. Petro es el primer presidente de izquierda junto a Gabriel Boric. Lo correcto es decir, es el segundo presidente de izquierda junto a Gabriel Boric que puede ser calificado como progresista. ¿Qué significa ser progresista? El progresismo, a grosso modo, ya no cree en los grandes relatos que el comunismo nos plantea, ya no cree en las grandes explicaciones que el colectivismo propone para las sociedades, sino que generalmente propone explicaciones parciales en los temas de género, por ejemplo. Una de las características del progresismo es la ideología de género, en los temas del aborto, en los temas del medio ambiente, ¿no? En los temas del medio ambiente, el progresismo nos dice que desde la revolución industrial, con más de 200 años de revolución industrial, se ha llevado al planeta prácticamente al colapso ecológico. Y que si queremos salvar de alguna manera el medio ambiente para las generaciones futuras, hay que detener el capitalismo. Eso lo dice el progresismo. Igualmente tiene una opción particular sobre la teoría de los derechos humanos, buscando siempre erosionar la autoridad del Estado democrático. Tiene una visión sobre la familia, sobre la propiedad privada. En general, no hay un programa unificador como había antes del comunismo, antes en el comunismo, previo a la caída del muro de Berlín, sino que hay explicaciones parciales. Eso es el progresismo, que es muy posmoderno en términos filosóficos. No vamos a ahondar en ese tema ahora, pero algo parecido ha sucedido en Chile y algo parecido ha sucedido en el Perú. Miren, para entender un poco el fenómeno, en Colombia el progresismo construyó el relato del antiuribismo, construyó un demonio, el antiuribismo. Y de alguna manera la izquierda y los guerrilleros, que han ensangrentado todo el siglo XX de Colombia, todo el siglo XX de Colombia, se convirtieron en los acuerdistas, en los impulsores de una paz, y el uribismo, expresidente Álvaro Uribe, se convirtieron en los enemigos de esa paz. Ese mismo relato o esa misma plantilla existió en Chile. La izquierda chilena, para llegar al poder, construyó otro relato. El mal en Chile lo representaba Augusto Pinochet y el bien lo representaba Salvador Allende. No obstante que Allende, cuando asumió el poder, estaba sovietizando Chile, estaba llevando a Chile a un régimen soviético. Y en el caso del Perú, el fujimorismo se convirtió en el enemigo
en el demonio o en la bestia negra que había que demonizar. Y muy por el contrario, digamos, si bien nunca se llegó a elogiar la besanía y el terror de Sendero Luminoso, sí se convirtió al genocidio que desarrolló Sendero Luminoso como una violencia más de una guerra interna, como una violencia más frente a la otra violencia desatada por el poder de fuego del Estado. Los peruanos que hemos vivido la guerra contra Sendero Luminoso, las masacres de Sendero Luminoso, sabemos que eso no es así. Sabemos que en el Perú Sendero Luminoso se convirtió en un agresor de pobres, de clases medias, de ricos, atacó a la comunidad andina más alejada en los Andes, atacó Palacio de Gobierno y a los barrios más encumbrados o mesocráticos. Sabemos que eso es así, pero eso fue el relato que se impuso en el Perú. Y bueno, el señor Castillo llegó al poder de mano del maoísmo doctrinario, porque ese relato le posibilitó llegar al poder. Sin ese relato, que supuestamente demonizaba a un lado de la guerra y equilibraba con el otro lado de la guerra con los agresores, en este caso con los terroristas, con los agresores. Sin ese relato, Castillo nunca hubiera llegado al poder. Bueno, eso es el progresismo. El progresismo es el universo de los relatos, de las fábulas, pero todos estos relatos tienen una característica: construyen el camino del poder de las izquierdas, que pueden tener diferentes matices. En el caso del Perú es una izquierda doctrinaria comunista y en el caso de Chile y Colombia es una izquierda progresista. Decimos que es el reino de las fábulas, de los relatos que construyen el poder de la izquierda y que por otro lado, si bien es cierto, en un primer momento no cuestionan la economía de mercado, al final, cuando construyen esa mayoría cultural, esa mayoría política, suelen avanzar hacia la colectivización de la economía. En Chile lo estamos viendo. La izquierda progresista nunca cuestionó el modelo económico en términos generales, pero convocada la convención constituyente, lo que está en curso es una convención, es una constitución colectivista que cuestiona y elimina la economía de mercado. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el progresismo es un enemigo soberbio para la tradición occidental, para la defensa del sistema republicano y las libertades. Quizá estemos enfrentando a uno de los enemigos más soberbios que ha tenido Occidente. ¿Por qué? Porque el progresismo pretende llevar un concepto, por ejemplo, como la libertad individual hasta el límite, hasta el extremo de señalar que la libertad absoluta es el principal valor para el individuo y la sociedad. Eso es una quimera porque no es real. La libertad absoluta nunca existe en la realidad concreta, en la realidad material. Los hombres nacemos en un país, no somos libres de elegir si somos peruanos o estadounidenses. Los hombres nacemos en una provincia, en un barrio. No somos libres para elegir el barrio que nacemos y tampoco somos libres para elegir a la familia a la que pertenecemos. Somos libres de elegir los amigos, pero no a la familia que pertenecemos. Y tampoco somos libres, si un padre tiene un hijo con síndrome de Down, de eliminarlo de la posibilidad de la vida. El progresismo te dice que el hombre es absolutamente libre y que puede erosionar todas las instituciones intermedias que se han construido en Occidente y garantizan la libertad en Occidente. Pero ¿cuál es la conclusión de esa libertad anarquista, de esa libertad irreal, de esa libertad disolvente de instituciones? La conclusión es que para que esa supuesta libertad exista, el Estado tiene que ser empoderado hasta el infinito. El progresismo, pues, con su propuesta de la libertad absoluta, nos propone un Estado totalitario. Esa libertad irreal, absoluta, abstracta, solo puede o podría existir con un Estado totalitario. Tan totalitario como un Estado bolchevique, tan totalitario como un Estado nazi o como ese Estado que se describe en la novela 1984 de George Orwell.
Estos son unos apuntes, unas anotaciones sobre el progresismo, sobre Petro y el progresismo en la región, que espero sirvan a la reflexión. Muchas gracias, amigos.